Hoy quiero hablarte de una película que me gusta mucho. Es de esas historias que disfrutas cuando eres pequeño, pero cuando creces y la vuelves a ver con ojos de adulto se transforman por completo. Cómo entrenar a tu dragón es una de esas películas, porque no solo habla de crecer, sino de algo igual de importante, atreverse a cuestionar las costumbres que heredamos y decidir si todavía tienen sentido. Desde el primer minuto, Cómo entrenar a tu dragón deja algo muy claro. En Berg, matar dragones no es una elección, es una costumbre. Los vikingos no se detienen a preguntarse si está bien o mal, no hay debate, no hay duda. Así han vivido durante generaciones, y en medio de ese mundo caótico nace Hippo, un chico flaco, demasiado ingenioso y sobre todo, demasiado curioso para encajar en lo que Berg considera un verdadero vikingo. Después del ataque inicial al pueblo, su padre, estoico, intenta hacerle entender cuál es su lugar mientras sostiene el hacha, la cual simboliza el liderazgo y la carga histórica de su pueblo, dejando en claro que, si algún día la porta, no solo empuñará un arma, cargará con su gente y con una guerra que empezó mucho antes que él. Y pues escucha, asiente, pero algo en esa costumbre no termina de hacerle sentido. Y aquí es donde quiero detenerme un poco, porque para mí, el verdadero conflicto de esta película no es vencer el miedo, no es cumplir las expectativas de nuestros padres y tampoco es aceptar que somos distintos. El verdadero conflicto es algo más incómodo, atreverse a mirar de frente una costumbre que nadie se había permitido a cuestionar. Cómo entrenar a tu dragón no trata sobre derrotar a un enemigo, trata sobre romper una idea. Desde muy temprano en la historia, la película deja algo en claro. El verdadero antagonista no es el Muerte Roja, ni siquiera lo es estoico. El villano real es simplemente una idea, una costumbre que todos han obedecido sin cuestionar. Durante siglos los vikingos han luchado contra dragones, siguiendo el mismo ciclo automático. Roban, atacan, se defienden, se vengan. Y aún así nadie sabe cómo empezó esta guerra. Nadie recuerda el origen y nadie se ha cuestionado el motivo. Simplemente lo repiten. Esa ignorancia no es casualidad, es una herencia. Lo único que permanece son los relatos transmitidos de generación en generación, y un objeto que los legitima, el Manual de los Dragones. Pero este libro no es un registro de conocimiento, no intenta comprender, no intenta buscar, ni tampoco dialogar. Es un catálogo de exterminio. Cada página enumera lo letal de cada especie, y casi todas terminan con la misma instrucción. En extremo peligroso, tirar a matar. Eso no es una información tal cual, es una doctrina, y hay una prueba aún más reveladora de que esta tradición se construyó desde el miedo, no desde el entendimiento. El Furia Nocturna. En su sección del libro ni siquiera tiene una descripción. La recomendación que aparece es más una advertencia que nada. Podríamos incluso decir que es una súplica. Nunca enfrentar a este dragón. Tu única salida es esconderte e implorar que no te encuentre. No es conocimiento, es simplemente un pánico que se ha transmitido de generaciones. Pero lo más grave no es lo que el libro dice, es lo que nunca se atreve a preguntar. No explica, no duda, nunca siente curiosidad. Solo legitima el ciclo que nadie recuerda cómo empezó. Es la tradición convertida al papel. Pero el libro es solo la mitad del problema. La otra mitad vive dentro de las personas que crecieron creyéndolo. Para entender por qué esta tradición es tan poderosa, la película nos ofrece a un personaje que lo encarna por completo. Estoico el Vasto. Estoico no sigue estas reglas porque sea cruel, testarudo o ignorante. Las sigue porque fue formado dentro de ellas desde su infancia. Vio morir a compañeros, perdió barcos, enfrentó dragones desde que tuvo edad para sostener un hacha. Creció escuchando historias de destrucción, no de convivencia. Para él no existe otro mundo posible. Estoico incluso recuerda con orgullo una anécdota de su infancia, cuando su padre le ordenó darle un cabezazo a una roca. Él mismo lo dice, que pensó que estaba loco, sin embargo no lo cuestionó, no lo entendió, simplemente obedeció. Y cuando la roca se rompió, aprendió la lección que lo marcaría por toda su vida. Obedecer sin preguntar funciona. Claro, la película lo esconde un poco mejor, mencionando el hecho de que cuando rompió aquella roca, Estoico comprendió la grandeza de un vikingo.
Sin embargo, esto nos hace decir que Stoico no es el villano, es el resultado más puro de un sistema que nunca se cuestionó. Y aquí está la clave de todo este punto. Cuando una costumbre es tan antigua que se confunde con la identidad, la gente deja de preguntarse si todavía tiene sentido. Para Stoico, la guerra contra los dragones no es una decisión. Es el clima en el que él creció, la atmósfera de su infancia y su deber como adulto. Su miedo a que Hippo no sea un verdadero vikingo no nace del orgullo ni de la imposición. Nace de algo mucho más humano. La angustia de que su hijo no sobreviva a un mundo que él mismo no sabe cambiar. Y ese matiz lo vuelve algo muy distinto a un antagonista. Lo vuelve algo trágico. Cuando miramos a Berg con un poco más de distancia, el problema deja de ser individual. La tradición no solo vive en las ideas, se sostiene sobre estructuras. En Berg esa tradición descansa sobre dos pilares muy claros. El primero es el registro histórico, el manual de los dragones, no solo describe enemigos, define qué debe temerse, define qué debe matarse, y lo que está escrito ahí no representa una opinión, sino una verdad absoluta. Ese libro convierte el miedo en conocimiento oficial. El segundo pilar, por su lado, es la experiencia vivida. Esa parte no se lee, sino que se sobrevive. Estoico representa a toda su generación que perdió amigos, barcos y hogares. Personas que no heredaron ideas, sino cicatrices. Y esas cicatrices se transmiten, no con palabras, sino con advertencias. No dudes, no te acerques, así es como siempre ha sido. Cuando estos dos pilares se sostienen al mismo tiempo, el libro que legitima el miedo y la experiencia que lo confirma, la tradición deja de ser una costumbre y se convierte en una prisión invisible. Un pueblo entero atrapado en una guerra que ya nadie recuerda cómo empezó, pero que todos creen obligatoria. Y aún así las generaciones pasan y pasan y pasan, y nadie se preguntó si existía otra forma de vivir, porque el sistema estaba diseñado para que esa pregunta nunca apareciera. Y en ese punto, más inquietante de todos, no fue la maldad lo que sostuvo la guerra, fue la ausencia de las preguntas. Si la costumbre se sostiene porque nadie la cuestiona, entonces necesita algo más que libros y recuerdos, necesita herederos. Y Astrid es el ejemplo perfecto de ello. Desde su primera aparición, ella encarna todo lo que Berke espera de un verdadero vikingo. Es fuerte, disciplinada, eficiente. Para ella la guerra contra los dragones no es un dilema moral, ni una discusión filosófica. Es la realidad que ella recibió al crecer. En algún punto de la película ella misma dice, la batalla de sus padres será la batalla de ellos. No porque alguien lo haya elegido, sino porque es el mismo que se conoce de toda la vida. Astrid no cuestiona el sistema porque hasta ahora el sistema le ha funcionado. Protege al pueblo, mantiene el orden, garantiza la supervivencia, y ella es muy buena en ello. Por eso Astrid no es rígida por falta de empatía, es rígida porque entiende el costo de fallar. Sabe lo que implica perder ganado, lo que significa bajar la guardia. Sabe que una sola duda puede costar vidas. Ella no heredó certezas, ella heredó responsabilidades. Y ahí es donde aparece el conflicto, porque Hippo no encaja en nada de eso. No es fuerte, no sigue las reglas, no compite como los demás, y aún así empieza a sobresalir. Para Astrid, esto no es solo frustrante, es una amenaza directa a su identidad. Si alguien como Hippo puede triunfar sin seguir el molde, entonces el molde nunca fue incuestionable. Y eso lo cambia absolutamente todo. Astrid es, sin darse cuenta, la prueba de algo fundamental. Ella demuestra que los sistemas no colapsan cuando fallan los débiles, colapsan cuando dejan de funcionar incluso en sus mejores exponentes. Astrid es el personaje que más se va a resistir al cambio en la película, y también a quien el cambio transforma con más fuerza. Todo se rompe en el momento en que ve a Hippo y Chimuelo, no porque alguien se lo explique ni porque se la convenza, sino porque lo que ve con sus propios ojos es innegable. En ese instante ocurre algo decisivo. La heredera perfecta del sistema presencia la prueba de que el sistema está equivocado. Astrid no entiende cómo Hippo logró acercarse a un dragón, no entiende por qué ese dragón no lo ataca,
y no entiende cómo puede existir un vínculo que contradice todo lo que ella aprendió. Pero Astrid no es ingenua y tampoco es fanática. Cuando la evidencia es imposible de ignorar, su identidad no se rompe, se reorganiza. Y esa diferencia es fundamental. Astrid no abandona lo que es, lo reordena frente a una verdad nueva. Por eso su cambio no es inmediato ni cómodo, ni siquiera es entusiasta. De hecho, es silencioso. El proceso interno de alguien que empieza a aceptar que el mundo no funciona como le enseñaron, pero que aún no sabe cómo vivir en uno distinto. Aquí la película deja algo muy claro. Las creencias profundas no se derrumban con discursos, se derrumban cuando la realidad ya no encaja en ellas. Astrid no cambia porque Hippo se lo pida, cambia porque negar lo que vio sería traicionarse a sí misma, y en ese gesto pequeño, incómodo y silencioso, aparece la primera grieta real del sistema, no en los márgenes, sino en su mejor exponente. Antes de que Astrid empiece a ver que el mundo no funciona como le dijeron, ocurre algo mucho más silencioso lejos de Berg. Algo que no cambia las reglas de inmediatos, pero sí cambia todo lo demás. Dos seres que nunca debieron encontrarse se reconocen. El encuentro entre Hippo y Chimuelo no es el inicio de una amistad heroica, es el momento en que dos mundos incompletos se miran por primera vez sin intermediarios, porque, aunque nadie en Berg lo entienda todavía, Hippo y Chimuelo están viviendo el mismo conflicto desde lados opuestos. Ambos crecieron dentro de sistemas que decidieron por ellos. Hippo pertenece a una cultura que le exige matar para pertenecer, mientras que Chimuelo pertenece a una estructura que le exige obedecer para sobrevivir. Ninguno eligió eso. Fueron definidos antes de poder preguntarse quiénes eran. Por eso, cuando se encuentran, el vínculo no nace del valor ni de la fuerza, nace de algo más raro, la curiosidad. Hippo no ve un monstruo, ve algo que simplemente no entiende y quiere entender. Chimuelo, por su parte, no ve un enemigo, ve una amenaza que duda y se detiene. Ambos bajan la guardia al mismo tiempo, y en ese mínimo gesto ocurre algo enorme. Por primera vez, alguien los mira sin exigirles que sean otra cosa. Hippo vive rodeado de vikingos, pero realmente nunca se ha sentido parte de ellos. Él es pequeño donde todo el mundo es grande, reflexivo donde todos reaccionan, y creativo donde todo se repite. No por falta de incapacidad, sino porque el modelo falla ya que nunca fue hecho para él. Por otro lado, Chimuelo tampoco es libre. Vive bajo la sombra de una figura que lo controla desde el terror, en un sistema donde fallar significa desaparecer. Chimuelo no ataca por maldad, se defiende porque así aprendió a seguir vivo. Por eso su vínculo es inevitable, no porque se parezcan en apariencia, sino porque se reconocen en la herida del otro. Ambos son jóvenes, son inteligentes, y están dentro de estructuras que ellos no eligieron. Son reflejos, y precisamente por eso solo ellos pueden imaginar algo distinto. La relación entre Hippo y Chimuelo no se construye a partir de un gran discurso, ni una escena heroica, ni una revelación épica. Se construye en lo pequeño, en la forma en que se acercan, en cómo se observan antes de moverse, en cómo juegan, fallan y vuelven a intentarlo. La confianza no aparece de golpe, se ensaya, y eso es lo que vuelve este vínculo tan poderoso, porque sin darse cuenta, Hippo y Chimuelo están haciendo algo que ningún adulto en Berk había logrado. Están reemplazando una costumbre por una relación elegida. Aquí la película deja de hablar de dragones y vikingos y empieza a hablar de algo profundamente humano, la confianza como acto radical. Hippo representa junto a Chimuelo ese amigo que te conoce de verdad, ese que te ha visto fallar, te ha visto en tus peores momentos, que podría lastimarte en cualquier momento, sin embargo no lo hace. Él no se queda por obligación, se queda porque elige estar ahí, y en esa relación hay algo que el sistema nunca pudo ofrecerles, seguridad sin imposición. Por eso esta amistad no solo rompe con lo establecido, la vuelve innecesario. Al confiar el uno en el otro ambos demuestran algo esencial. Las reglas solo pertenecen a un sistema y parecen eterno hasta que alguien demuestra que puede vivir sin ellas. Hippo y Chimuelo no se acercan a pesar del mundo en el que nacieron. Se acercan porque están fuera de él. Son los únicos que no tienen nada que perder y todo por imaginar.
Por eso, sin discursos ni banderas, empiezan a construir algo nuevo, no desde la fuerza, sino desde la elección. Mientras Hippo descubre quién es al lado de Chimuelo, algo parecido empieza a ocurrir en la aldea de Berg. No una revolución, sino más bien una incomodidad compartida. Los jóvenes que entrenan con Hippo, Patapés, Patán, Brutilda y Brutasio suelen verse como el alivio cómico o simples personajes secundarios, pero narrativamente ellos cumplen otra función. Son la generación que ya no encaja en el molde que Berk exige, y no porque sean incapaces, porque el molde simplemente ya no les queda. Ninguno de ellos responde al ideal vikingo. No son los más fuertes, ni los más feroces, ni los más disciplinados, además de que constantemente se demuestra que tienen miedo. Son jóvenes normales dentro de un sistema que espera a héroes de otra época. Ese desfase lo cambia absolutamente todo, porque las reglas solo sobreviven cuando la siguiente generación puede habitarlas. Cuando ya no puede, simplemente empiezan a resquebrajarse. Por eso este grupo es tan importante. No representan la rebeldía consciente, sino que representan el agotamiento. Son hijos de una forma de vivir que ya no pueden heredar sin romperlos. Y entonces ocurre algo inesperado. Cuando Hippo empieza a sobresalir en el entrenamiento, el grupo no lo sigue por fuerza ni por miedo, lo sigue por identificación. No porque Hippo sea exactamente el mejor candidato, sino porque él es el primero que se parece a ellos y aún así logra avanzar. Esa revelación cambia la atmósfera por completo, ya que por primera vez alguien demuestra que no hace falta encajar por completo para encontrar un lugar. El cambio generacional no empieza con simples ideas, sino que éste empieza a darse cuando alguien muestra que el molde ya no funciona, y sin darse cuenta el equipo de Hippo comienza a hacer lo mismo que Hippo y Chimuelo están haciendo, imaginar otra forma de estar en el mundo. Astrid, en contraste, es el único producto perfecto de aquella tradición. Ella sí puede cargar con las expectativas que tiene Berg, y simplemente ella sí encaja en ese molde. Y es por eso que su cambio queda como algo impactante, no solamente en la historia, sino para el pueblo de Berg. Porque cuando incluso la heredera perfecta deja de creer, la tradición empieza a caer en ruina. Hay escenas que no solo hacen avanzar la historia, sino que nos revelan su alma. En Cómo entrenar a tu dragón, esa escena es el primer vuelo entre Hippo y Chimuelo. Hasta ese punto todo había sido curiosidad por el descubrimiento, duda y pequeños gestos de confianza. Pero el instante en que ambos se elevan, la película cruza un umbral, porque ya no están aprendiendo a acercarse, están aprendiendo a vivir de otra manera. El vuelo no es un espectáculo, vamos a dejarlo claro, es más bien un rito de paso. Es el momento exacto en el que Hippo y Chimuelo dejan de ser un producto del mundo que los formó y empiezan a convertirse en algo absolutamente nuevo. Hippo inicia el vuelo aferrado a un manual, un papel lleno de esquemas, instrucciones y cálculos. Ese manual representa todo lo que Hippo ha sido hasta ahora, un chico que necesita entenderlo todo para sentirse seguro, que intenta controlar el mundo porque así fue educado, y porque todavía confía que existen instrucciones correctas para no equivocarse. Pero mientras vuela, el papel se escapa de sus manos y aquí ocurre algo fundamental. Simplemente uno tiene que entender que no se puede construir un futuro nuevo usando instrucciones viejas. Cuando el manual se cae, Hippo da sus primeros pasos de adolescente a adulto y enfrenta a lo mismo que enfrentamos todos al crecer, la adultez sin un manual. Entonces llega la caída, porque en esta saga las caídas nunca son un accidente, siempre significan algo. En este primer vuelo, la caída ocurre a dos niveles. En el plano físico, Hippo pierde el control, entra en pánico, se cae, es torpe, está aprendiendo. Sin embargo, todo esto es el recordatorio de que crecer asusta, pero también de que cuando uno decide dejar atrás lo que conoce, inevitablemente se va a caer, pero también se va a levantar. El segundo nivel es más profundo, es a nivel simbólico. Las rocas entre las que vuelan no son un obstáculo físico, representan las ideas rígidas con las que Hippo creció. Los dragones son nuestros enemigos. Un dragón siempre, siempre ataca para matar. La guerra de nuestros padres se va a convertir en nuestra. En extremo peligroso tirar a matar. Navegar entre esas rocas
es navegar entre sus pensamientos que lo formaron. Salir de ellas es despejar su mente. Volar entre esas rocas es navegar entre los pensamientos que quedan atascados entre uno. Son pensamientos heredados, pensamientos que él nunca eligió. Salir de ese laberinto no es solo esquivar las piedras, es despejar su mente, y entonces, suspendida entre el miedo aprendido y la realidad que está viviendo, y pronuncia la frase que quiebra siglos de historia. Todo lo que sabemos sobre ustedes está mal. Ese es el momento exacto en el que Hippo deja de repetir el mundo que heredó y empieza a pensar por sí mismo. El vuelo continúa, pero ya no es igual, porque Hippo entiende algo que lo marcará por siempre y cambiará toda la saga. Caer no significa fallar, significa aprender qué hacer después de la caída. Hay un detalle visual que la película repite una y otra vez, pero que solo cobra verdadero sentido en este punto de la historia. La niebla que rodea al nido de los dragones. No está ahí solo para ocultar un lugar peligroso, está ahí para marcar un límite. La niebla separa dos mundos que se han observado durante siglos, pero nunca se han entendido, y ese límite no es meramente físico, es emocional. La niebla representa algo muy humano, pues hay lugares a los que no se puede entrar por la fuerza, solo se puede entrar cuando alguien decide dejarte pasar. Stoico ha intentado encontrar el nido toda su vida. Siguió rutas imposibles, perdió una cantidad enorme de barcos, y aún así nunca pudo encontrar aquel lugar. No fue porque fuera un mal líder, sino porque siempre usó una herramienta equivocada, pues Berg le enseñó que todo se conquista con poder, insistencia y violencia, cuando sabemos que hay territorios más emocionales, culturales y simbólicos, donde la fuerza no abre caminos, sino que los cierra. La niebla no se disipa ante la guerra, se disipa ante la confianza, y por eso cuando Chimuelo lleva a Hippo al nido, ocurre algo radical. ¿Por qué? Porque Chimuelo no hace esto porque Hippo lo domine ni lo obligue, lo hace porque confía. El lugar que estuvo, digámoslo así, vetado para los vikingos durante generaciones, se abrió sin barcos, sin armas y sin gritos. Se abrió en el momento en que alguien eligió compartirlo. Y esta diferencia es fundamental, pues Stoico quería llegar al nido para ganar una guerra, e Hippo llega porque un amigo le abrió el camino. Dentro del nido, Hippo descubre algo que ningún vikingo había imaginado. Los dragones también viven atrapados en un sistema, pero no uno heredado por orgullo, sino uno impuesto por el terror. Alimentan al muerte roja para sobrevivir, no porque quieran, sino porque estos ya no tienen otra alternativa. Y entonces aparece una verdad incómoda que nadie había visto completamente. Dos mundos distintos atrapados por razones diferentes, repitiendo el mismo ciclo. Berg atacaba porque nunca se cuestionó su historia. Los dragones obedecían porque nunca pudieron cuestionar su miedo. Ambos vivían encerrados. La niebla ya no separaba solo especies, separaba lo que nunca se intentó comprender. Por eso este momento es tan importante. Hippo solo accede al corazón del mundo de los dragones porque Chimuelo decidió mostrarlo. La verdad no se conquista, sino que se confía. Una vez llegado a este punto me gustaría centrarme un poco en Stoico y el Muerte Roja, porque ambos son dos caras de la misma moneda. Son líderes de mundos y, de cierto modo, son reflejos distorsionados del mismo problema. Stoico y el Muerte Roja no se conocen, no comparten lenguaje, no entienden la cultura del otro, pero comparten algo en común. Ambos lideran un sistema que perpetúa violencia. La diferencia no está en lo que hacen, sino en por qué lo hacen. Stoico no creó la guerra de los dragones, nació dentro de ella. Para él la guerra no es ideología, es algo que fue pasado de generación en generación. Su liderazgo se construye desde el deber, desde la responsabilidad de no dejar caer a su pueblo, desde una tradición que nunca se permitió cuestionar. El Muerte Roja, en cambio, representa otro origen. Su sistema no es heredado, es impuesto. Obliga a los dragones a robar comida, los controla mediante el terror constante y los elimina cuando estos fallan. No protege a su especie, la explota para sobrevivir él. Aquí ocurre algo narrativamente brillante.
Un líder que hereda la violencia y otro que la impone terminan produciendo el mismo resultado. Un ciclo que se repite, un conflicto que nadie cuestiona y un mundo donde la fuerza reemplaza la comprensión. Estoico actúa por deber, el Muerte Roja actúa por dominio, pero ambos sostienen un sistema que solo debe avanzar destruyendo. Y cuando observamos esta estructura desde arriba, la revelación es inevitable, pues la guerra entre vikingos y dragones no es natural, es histórica, es estructural y también es heredada. Ninguno de los dos pueblos recuerda cómo empezó, ni sabe cómo detenerla. Bueno, eso era hasta ahora, porque Hippo y Chimuelo son los únicos que no pertenecen del todo en este sistema. No porque sean los más fuertes, sino porque están fuera del molde. Hippo es el único vikingo que dejó de repetir las creencias de Berg, y Chimuelo es el único dragón que decidió compartir su miedo. Ambos miran a sus líderes y ven algo que nadie más había visto. No son enemigos, sino símbolos de un mundo que ya no puede sostenerse. Por eso Estoico y el Muerte Roja cumplen la misma función narrativa, mostrar que una tradición puede nacer desde el deber, del miedo o del poder, pero si nunca se cuestiona, siempre termina destruyendo aquello que pretende proteger. Hasta este punto todo el cambio había ocurrido desde el silencio, en miradas, en vínculos, en decisiones que nadie más estaba viendo. Pero los sistemas no se rompen en privado, se defienden en público. El Coliseo es el corazón simbólico de Berg, no es un lugar de entrenamiento, es un escenario ritual. Ahí se enseña quién es fuerte, quién pertenece y quién merece respeto. Pero sobre todo, qué se espera de cada vikingo. Por eso cuando Hippo entra al Coliseo, no está participando en una prueba, está siendo evaluado por todo el sistema. Cada golpe, cada caída, cada reacción ocurre frente a una comunidad que ha normalizado la violencia como forma de identidad. Aquí la tradición ya no es abstracta, tiene público, tiene reglas claras y tiene una expectativa inamovible. El dragón debe ser eliminado. Pero algo falla cuando Hippo decide no atacar. Y esto se debe porque ya no cree en ello. Frente a todos, él hace lo impensable. Baja su arma y en ese gesto ocurre la verdadera ruptura. No con los dragones, con Berg. El Coliseo, diseñado para reafirmar el sistema, se convierte en un lugar donde queda expuesta su fragilidad, porque cuando alguien se niega a repetir el ritual pierde sentido. Naturalmente, Stoico reacciona con furia, porque siente que todo su mundo está siendo cuestionado frente a todos. El conflicto ya no es solamente entre padre e hijo, es entre dos formas de entender la supervivencia. El público no sabe qué hacer. Mientras algunos gritan, otros dudan o simplemente observan, ocurre algo en ese silencio fragmentado, pero decisivo. El sistema entra en crisis cuando ya no logra una respuesta unificada. Después de esa demostración ya no hay vuelta atrás. Nada vuelve a encajar como antes. Astrid está segura de qué camino seguir. Los jóvenes sienten que algo ya no cuadra. Los adultos reaccionan con furia y violencia. E Hippo queda marcado como el traidor de la aldea. El sistema cruje, pero no porque alguien lo ataque, sino porque la evidencia lo deja sin refugio. Hippo no rompe con lo establecido por rebeldía, lo rompe por demostración. Nadie puede seguir creyendo en un monstruo cuando un chico acaba de probar que ese monstruo puede confiar. Este es el momento clave, la primera grieta que el pueblo entero presencia. La creencia que parecía escrita en piedra se quiebra justo en el instante más solemne, y ahí el ritual revela su verdadero significado. El combate con el dragón debía convertir a Hippo en un verdadero vikingo, pero lo que ocurre es exactamente lo contrario. No mata, sino protege. No obedece, sino que cuestiona. Con una decisión silenciosa pero monumental, Hippo redefine lo que significa crecer en Berg. Ese día Hippo no falló ante el ritual. Ese día el ritual falló al no poder contener el futuro. El rito de iniciación deja de funcionar porque Hippo ya no lo necesita. No necesita matar a un dragón para ser vikingo. Necesita romper lo que estaba condenando a su pueblo a repetirse. En ese momento, Hippo se convierte en algo que su padre jamás imaginó, pero que Ver siempre necesitó. El primer vikingo que se atreva a decir no cuando toda la aldea esperaba un sí.
El mundo viejo cayó aquel día, y el mundo nuevo apenas comenzaba, pero las ideas no cambian solas. Cuando un sistema se quiebra, alguien tiene que atravesar el dolor de soltarlo. Y en esa historia, ese alguien no es Hippo, es su padre. Una vez pasado el desastre en el Coliseo, y avanzando más en la historia, quisiera centrarme en este punto de la batalla final, cuando Hippo llega al campo de batalla y estoico se lanza al agua para liberar a Chimuelo de las cadenas que él mismo le había colocado para llegar hasta ahí. Este pareciera ser un acto heroico más, pero en realidad es un momento más íntimo y decisivo de su arco, porque ahí bajo el agua, Estoico no rescata a un dragón, rompe con la única forma de entender el mundo que conoció, y por primera vez no está actuando como jefe, está actuando como un padre. Durante toda la película Estoico no fue cruel, fue un hombre formado por pérdidas derivadas de la guerra y por responsabilidad. Alguien que aprendió que dudar costaba vidas y que obedecer mantenía al pueblo en pie. Por eso cuando Hippo desafía públicamente todo lo que Berg sostenía, su reacción no nace del odio, nace del miedo, el miedo de ver derrumbarse el único mundo que sabía habitar. Pero en el agua no hay discursos ni gritos, no hay público que observar ni tradiciones que defender, solo una decisión que no puede postergarse más. Salvar a Chimuelo significa salvar a su hijo, aunque eso implique traicionar todo lo que le enseñaron. Cuando rompe las cadenas del dragón, la metáfora se completa. Rompe el control, la violencia automática y la creencia de que la fuerza siempre es la respuesta, y al emerger ya no es el mismo hombre. Pero eso puede decir algo que nunca había podido decir hasta ese momento. Hippo, perdóname por todo. Es un orgullo que seas mi hijo. Ese orgullo no nace de ver a Hippo convertido en lo que Berk esperaba. Nace de ver a Hippo convertido en algo mejor de lo que él mismo pudo ser. En ese instante muere el estoico moldeado por décadas de conflicto y nace otro. Uno que entiende que la sabiduría no siempre viene de lo antiguo, que escuchar a los jóvenes no es debilidad y que liderar no siempre significa mandar primero. La ruptura no ocurre al salvar a un dragón, ocurre cuando un padre decide comprender a su hijo, porque al hundirse en el agua, estoico deja que se ahogue el odio aprendido y emerge con algo que la costumbre jamás pudo darle, la capacidad de cambiar. Y sin esa renuncia, sin ese salto al agua, nada de lo que viene después sería posible, porque romper una forma de vivir nunca es un acto limpio. Toda transformación real cobra algo a cambio, y justo cuando Berka empieza a despertar, el precio del cambio cae desde el cielo. Una vez que Estoico libera a Chimuelo y comienza la batalla final, finalmente podemos ver cómo evolucionó todo aquello. Sin embargo, cuando la batalla termina, el Muerte Roja sabemos que cae, y por un instante todo parece indicar que la historia nos va a regalar un triunfo limpio. Pero en cómo entrenar a tu dragón, nunca fue una historia sobre victorias fáciles, ¿verdad? Porque ningún cambio profundo ocurre sin dejar marcas, y la película lo sabe perfectamente. Por eso, justo después del golpe final, no viene la celebración, viene la caída, el fuego, las cenizas y finalmente el silencio. Cuando Hippo y Chimuelo caen desde el cielo envueltos en llamas, la imagen es clara. Algo tiene que arder para que algo nuevo surja de las cenizas. El fuego no simboliza destrucción, simboliza purificación. Lo que se está quemando es el mundo que se sostuvo durante años por guerras e incomprensión. El miedo aprendido, el odio transmitido, la violencia repetida sin recordar el porqué. Todo eso arde en aquel descenso. Y entonces la pantalla se corta. Negro. Silencio. Porque el cambio real no ocurre cuando el villano cae, sino cuando entendemos qué se pierde al romper un sistema. Cuando Hippo despierta, la película no dramatiza el momento. No hay música triunfal ni un discurso épico. Hay una ausencia. Hippo perdió su pierna. Y aquí la historia hace algo profundamente honesto. No trata la mutilación como un castigo o tragedia, sino como consecuencia. El cuerpo de Hippo se convierte en testimonio, en memoria física de la decisión que tomó.
Romper una forma de vivir deja huellas, no siempre visibles en la historia, pero sí en las personas. Y entonces ocurre uno de los momentos más silenciosamente poderosos de la película. Chimuelo muestra su cola nuevamente para enseñarnos su prótesis, y la asimetría se vuelve evidente. Ambos quedan marcados, pues ambos perdieron algo. Tal vez Chimuelo la perdió al inicio de la película. Sin embargo, ambos sobrevivieron. Hippo ya no puede caminar como antes, y Chimuelo ya no puede volar como antes tampoco. Y sin embargo, juntos funcionan mejor que nunca. Aquí la película dice algo que rara vez se atreve a decir el cine infantil. El cambio no te deja intacto, te transforma. Las heridas no es un capricho narrativo, es el precio, y ese precio los une, porque ahora ninguno de los dos es completo por sí solo. Hippo necesita a Chimuelo y Chimuelo necesita a Hippo, no desde la dependencia, sino desde la cooperación. Lo que el mundo viejo les quitó, su vínculo se los devuelve multiplicado. Este momento conecta con algo mucho más grande que la historia de Berg. Toda transformación social real ha exigido sacrificios. Los derechos civiles, la lucha por la igualdad, los cambios culturales que hoy damos por sentados. En todos ellos alguien perdió algo para que otros pudieran ganar un futuro. Pues romper estructuras deja cicatrices, pero esas cicatrices son la prueba de que el mundo ya cambió. Cuando Hippo sale de la choza no está solo, Chimuelo está con él, y por primera vez en la historia de Berg un humano y un dragón caminan juntos hacia el futuro. No como vencedores de una guerra, sino como sobrevivientes de un cambio, porque la herida no es el final, la herida es el comienzo. Es la señal de que algo viejo murió y que algo nuevo acaba de nacer. Y justo cuando entendemos eso, cuando aceptamos que el precio fue pagado, la historia se prepara para algo más difícil todavía, el reconocimiento. Porque no basta con cambiar el mundo, alguien tiene que atreverse a aceptarlo. Después de la caída final de nuestros héroes, la historia podría terminar en silencio, como mencioné antes. Pero cómo entrenar a tu dragón entiende algo esencial. Pues cambiar el mundo no basta, alguien tiene que reconocer ese cambio. Y ese alguien esta vez es estoico. Cuando mira a Hippo ya no ve torpeza, desobediencia, ni al hijo que no encajaba. Ve algo mucho más difícil de aceptar. Ve que el mundo que él mismo defendió ya no sirve, y sobre todo ve que su hijo es la prueba viva de ello. Hippo no falló en ser un vikingo de Berg. Berg falló en no ver el futuro de los vikingos en Hippo. Por eso cuando Estoico habla frente a la aldea, no pronuncia un discurso paternal, pronuncia una redención. No dice, este es mi hijo, dice algo mucho más profundo. Resultó que solo necesitábamos más de esto. No legitima a su hijo, legitima el cambio. Porque cuando un líder reconoce que estaba equivocado, no pierde autoridad, de hecho la transforma. Y con ese gesto Berg deja de ser el mismo lugar. Cuando Hippo vuelve a la plaza no encuentra miradas de juicio, encuentra algo impensable días antes, dragones entre la gente como parte de la vida cotidiana. Ese mundo no nació de una guerra ganada, nació de una elección distinta. Lo que Berg no logró durante generaciones de conflicto, él lo logró con la curiosidad, empatía y entendimiento. Y entonces llega el último vuelo. No lo realizan los adultos, no lo lidera tampoco Estoico. Lo realizan los jóvenes, Astrid, Patapés, Patán, Brutilda y Brutasio. La generación que creció en reglas que ya no les quedaban, la generación que vio a uno de los suyos atreverse a decir no, y que ahora viven en la primera versión de ese mundo nuevo. Por eso ese vuelo no es una celebración, es una fundación. Los dragones ya no representan peligro, representan futuro. Ya no son los enemigos, sino que son los compañeros. Y ese detalle lo cambia todo, porque cuando los jóvenes vuelan no están escapando del pasado, están escribiendo las nuevas costumbres en el cielo. Los adultos observan desde abajo, no porque sean excluidos, sino porque entienden que el cambio ya ocurrió. El liderazgo ya no se impone, se comparte. La convivencia ya no es una excepción, es una norma. Y por eso esta escena no se siente como un final feliz, se siente como el comienzo de algo, un mundo que eligió algo distinto. Hippo y Chimuelo no son solamente los que cambiaron su destino, cambiaron el de la especie, de ambos.
no desde la fuerza, sino desde la elección. Y con ese último vuelo la película nos deja una imagen clara. El futuro no pertenece a quien defiende el pasado, sino a quienes se atreven a imaginar algo mejor y luego lo viven. Al terminar Cómo entrenar a tu dragón, uno podría pensar que es la historia de un chico que cambió a su aldea, pero eso no es del todo cierto. Esta es la historia de alguien que atrevió a dejar de repetir lo que heredó, aunque eso implicara quedarse solo, caer y pagar un precio. Hippo no venció a un dragón ni a un villano, venció una forma de pensar, esa voz antigua que dice así siempre han sido las cosas, esa costumbre que se transmite sin preguntarse si todavía tiene sentido, esa idea que se mantiene viva no porque funcione, sino porque nadie se ha atrevido a cuestionarla, y lo hizo sin imponer, al contrario, lo hizo eligiendo entender, porque los cambios reales no se decretan, se contagian, empiezan con alguien que decide vivir distinto y termina convirtiéndose en una nueva costumbre. Hippo cambió a Berg, cambió el destino de los dragones, cambió a su padre y se cambió a sí mismo. Y aún así la película no termina diciendo, este es el camino correcto, termina diciendo algo más incómodo. El futuro no se hereda, este se elige. Y por eso quiero dejarte con una pregunta, no para que la respondas aquí conmigo, sino para que la pienses tú. ¿Qué costumbre, idea o forma de vivir sigues repitiendo, no porque la hayas elegido, sino porque siempre estuvo ahí? Si mañana decidieras soltarla, ¿qué precio tendría ese cambio? ¿Y qué mundo nuevo podría abrir? Te leo en los comentarios.